Gloria a Dios, no se canse de alabarlo. Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Gloria a Dios. Cuando tenga la cita, el capítulo esté allí ubicado, me da un fuerte amén, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16. Yo creo que todos lo han notado, pero soy una persona no vidente. Entonces no voy a leer. Bueno, no sé cómo podríamos hacerlo, pastor. ¿Alguien pudiera leer? ¿Sí? Gracias, pastor. Primera de Samuel, capítulo 16. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. Amén. Viene por el oír. Si hubiese dicho solo por el ver, difícil ahí, ¿verdad? Pero dice también por el oír. Gloria a Dios. De verdad, hermanos, que me siento muy contento, muy gozoso. Mejor dicho, no sé cómo expresar todo el gozo que siento de estar aquí. Es una gran bendición. Hace 10 años aproximadamente, el Señor nos dio el privilegio de estar junto con el pastor Cristian. Él fue nuestro pastor, o todavía es nuestro pastor. Gloria a Dios, porque Dios coloca personas de bendición en nuestra vida. Amén. Y aunque seguimos hacia donde Dios nos lleva, nos movemos de ciudad, vamos a otros lugares, porque esa es la obra de Dios, se tiene que extender. Pero siempre Dios, a esas personas que usó, marca nuestro corazón. Y sabe, hermano, a veces nosotros los seres humanos somos desagradecidos con Dios y con la persona que Dios usó para ser un canal de bendición a nuestras vidas. Cuando hablo de desagradecido, es que el pastor, la ovejita, que muchas veces la ovejita que más carga, que más ayuda, que más, es la que después termina y se va hablando mal del pastor. Pero bueno, la Biblia dice que a Dios servimos. Amén, hermanos. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Cristian. Tuve el privilegio de saludar a su esposa, la pastora Mireya, ¿verdad? Ay, yo soy bueno para cambiar los nombres, me perdona. Marbella. Gloria a Dios. Y qué bendición que usted esté aquí. Amén. Ame a Dios, ame el lugar donde Dios lo ha plantado. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Pero dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Si Dios te ha plantado aquí, sea fiel a Dios y va a florecer. ¿Cuántos dicen amén? Y va a dar fruto. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16. Gloria a Dios. Aquí en este capítulo, antes de que lo leamos, nos habla acerca de 3 personas. No vamos a entrar a profundidad, no vamos a tocar muchos detalles, porque cada una de estas personas podríamos hacer una predicación de cada una. Pero vamos a mirar que habla de 3 personas. Hay 3 personajes aquí que me llaman mucho la atención. Uno de ellos es Saúl, el rey Saúl. Otro de ellos es Eliab, quien es el hermano mayor de David. Y el tercero es el que acabo de mencionar, David, un simple pastor de ovejas. Amén. Un jovencito. Para muchos, en este pasaje, insignificante. Pasaba para el hombre desapercibido, incluso para la gente más cercana, que era su familia. Amén. Pero no para Dios. No para Dios. Y vamos a ver de que estos 3 personajes tienen algo en común. O nos habla la palabra del Señor de ellos 3, y es de su corazón. Amén. ¿De qué nos habla la palabra del Señor? De su corazón. Y hoy el Señor nos va a hablar acerca de nuestro corazón, porque la Biblia hace un especial énfasis en el corazón. Amén. En el corazón, en lo más profundo del ser. Gloria a Dios. ¿Cuántos hablan en nombre del Señor? Y encontramos en este pasaje al primer personaje, que es el rey David,
un hombre que nos dice la palabra del Señor unos capítulos anteriores. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero usted lo puede ver en el capítulo 9 de ahí, del mismo libro de Primera de Samuel. Nos habla la palabra del Señor que era un hombre que era un joven que cuando entra en la escena bíblica está buscando unas burras, unas asnas que eran de su padre. Amén. Era de una tribu pequeñita que se llamaba la tribu de Benjamín. Y la Biblia nos habla de ese joven llamado Saúl, que era un hombre que hasta viéndose él mismo se veía como poca cosa. ¿Cuántos están aquí? Él era pequeño ante sus propios ojos, dice la palabra del Señor. O sea, él se veía como poca cosa, se veía como algo pequeñito. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor nos habla un capítulo antes, en el capítulo 8, que Israel le pide rey a Dios. Hasta ese momento el rey de Israel ha sido Jehová, y él reinaba a través de los jueces y los profetas. Pero hasta ese momento Israel quiso ser como todas las naciones. Qué tremendo es cuando queremos ser como los demás, cuando se pierde la identidad. ¿Aló? ¿Sabe, hermano, que el pecado voluntario, cuando pecamos conscientemente, voluntariamente, en el cristiano es falta de identidad? ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que más vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que eso somos en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Entonces Israel tenía una identidad. Dios le había dicho en Éxodo 19, les había dicho: yo los he tomado de todas las naciones y les he apartado para mí. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser mi pueblo santo, mi pueblo apartado. Ustedes van a ser un reino de gente santa, de sacerdotes, de profetas. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? De todas las naciones. Pero llegó el momento donde Israel dijo: no, queremos ser como todas las otras naciones que tienen un rey que sale con ellos y va al frente a la batalla, que los gobierna. Y despreciaron el gobierno de Dios y desearon el gobierno humano. Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te sientas mal, no te han menospreciado a ti, a mí es a quien me han menospreciado, a mí es a quien han despreciado. Díganle que usted les va a ungir rey, les voy a dar lo que me están pidiendo, pero adviértales todo lo que ese rey va a hacer con ellos y con sus hijos. Y dice la palabra que Samuel lo hizo así, mas Israel dijo: queremos rey, no importa, queremos rey. Se llenaron de obstinación, amén, y despreciaron el reinado único del Señor. Y entonces Dios dijo: listo, les voy a dar un rey. Y ahí es cuando entra, me devolví un poquito para que entendiéramos el porqué de Saúl. Entra Saúl en escena buscando unas burras, unas asnas, y dice la palabra del Señor que entonces fueron ante el profeta, donde el vidente, el hombre de Dios, para que les dijera dónde estaban las asnas. Ellos iban a buscar respuesta de las asnas, pero Dios tenía algo más grande. Ese es nuestro Dios. Dile al que está a tu lado: ese es nuestro Dios. De pronto usted vino en esta noche porque tiene un problema, pero Dios no quiere solamente obrar en ese problema que usted está pasando. Él quiere que usted se vaya. Si no es todavía, si usted no ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, Él quiere que usted se vaya de aquí salvo, como hijo de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? De pronto usted ha venido en esta noche porque alguien le invitó, pero quiero decirle con toda la autoridad de parte de Dios que usted no vino porque alguien le invitó. Usted vino porque el Señor lo trajo, porque hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, por nada del mundo, si usted nos acompaña por primera vez, se puede ir sin Jesús en su corazón. Él siempre nos sorprende. Él siempre, hermano, excede, va más allá de lo que esperamos.
Y cuando Saúl llegó donde estaba Samuel, dice la palabra del Señor que Samuel le dijo: ¿para quién es todo lo precioso, lo valioso en Israel, sino para ti? Y Saúl quedó quieto. ¿Cómo? Yo vine por unas burras, para que me diga dónde están las asnas. ¿Por qué me dices esto? Amén. Y en el capítulo 10, le di el texto principal, que es el 16, ya lo vamos a leer. En el capítulo 10 dice la palabra del Señor que Samuel le da unas pautas proféticas a Saúl, la confirmación de que él era el escogido de Dios para ser el primer rey de Israel. Y le dice qué va a pasar. Gloria a Dios, usted lo puede leer todo en su casa. Y el versículo 9, quiero que lo leamos, por favor. No pierda el 16, pero vamos a ir al 10:9. Mira lo que dice este versículo, porque quiero empezar por acá. Mira lo que dice 10:9, capítulo 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Aleluya. Saúl recibe una palabra profética y Dios a través de Samuel le habla de unas señales de ese llamado. Pero lo primero que Dios hace con Saúl es ¿qué? Mudar su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: y Dios le dio un corazón nuevo. Amén. ¿Sabe por qué Dios le dio un corazón nuevo? Porque el que tenía no servía para el llamado que Dios tenía para él. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice, dando la referencia del corazón humano, la naturaleza caída, dice que el corazón es perverso, engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es tan engañoso que nos engaña a nosotros mismos. Somos los primeros que nos engañan. Y usted ha escuchado ese consejo que dicen: haga lo que le dicte su corazón, déjese guiar por su corazón. Ese es el peor consejo que hay, hermano. ¿Cuántos están aquí? Porque el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso y perverso. La Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no por nuestro propio corazón. Y Saúl no era la excepción, como usted y yo. Cuando llegamos a los pies del Señor teníamos un corazón ¿qué? Engañoso y perverso. Esa naturaleza caída. El corazón, el hombre, el ser humano es soberbio por naturaleza. ¿Cuántos saben eso? El ser humano es orgulloso por naturaleza. ¿Sabía usted eso? El ser humano es egoísta por naturaleza. Primero yo, segundo yo, y si queda tercero también para mí. Ese es el corazón humano. Gloria a Dios. Porque aún haciendo cosas que parecen buenas o son buenas, muchas veces las intenciones no son correctas. Por eso el Señor dice que Él no solamente prueba los actos, sino también las intenciones del corazón. Y Él conoce los pensamientos, Él pesa los pensamientos. Solo el Señor conoce el corazón. Amén, hermanos amados. Y así llegamos todos al Señor con un corazón de piedra, con un corazón engañoso y perverso, igual que Saúl. Pero lo primero que Dios hace con Saúl es mudar su corazón. Le da un corazón nuevo. Y hay una promesa maravillosa en Ezequiel capítulo 36 versículo 26, hablando del nuevo pacto. Ese pacto que Jesús dijo: este es mi nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Haré nuevo pacto. Y el Señor le habla a Israel, y al Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, su iglesia, amén. Y dice: yo les daré un corazón nuevo, y quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra, un corazón que es insensible a la presencia de Dios, insensible a la voz de Dios, al amor. Aló. Quitaré ese corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne.
Eso hace el Señor. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? ¿Sabe usted por qué, hermano, puede disfrutar de la presencia del Señor? Porque Dios ha mudado su corazón. Ese corazón que antes no sentía nada. Incluso estoy seguro que más de uno que vino por primera vez a este lugar, cuando llegó, miraba alrededor y ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo veo que esta gente se llora, canta, hablan así como en chino, todo raro. ¿Qué es eso? Mucha gente dice eso es que el pastor les paga. Eso es ese teatro que hacen allá, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado eso? Muchos de nosotros pensábamos así, porque teníamos el corazón de piedra, un corazón insensible. Pero la palabra de Dios dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Y cómo nos gozamos ahora en la presencia del Señor, hermano? ¡Aleluya! ¿Cómo disfrutamos ahora de su presencia? Porque tenemos un corazón nuevo. Dígale a que está a su lado, si se da cuenta, hermano, yo estoy estrenando. Tengo un corazón nuevo. Por eso es que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Aleluya. Porque ya la piedra quedó atrás, lo insensible, la amargura, todo eso quedó atrás. Aleluya. Usted y yo tenemos un corazón nuevo, un corazón que el Señor nos ha dado. Y pondré espíritu nuevo. Ahí es en minúscula. Un espíritu nuevo es una actitud diferente. Dígale a que está a su lado, el cristiano se conoce por su actitud. Si usted ve a un cristiano así amargado, peleón, que juzga, que señala, que condena, ese no es cristiano, ese es religioso. ¿Aló? Ese es religioso, porque el cristiano, dice la palabra del Señor, aprovecha bien el tiempo y es sabio con los de afuera y es agradable y sus palabras son sazonadas con sal. El que es cristiano verdaderamente y tiene el corazón de Cristo en su pecho, ama, es agradable, sonríe. ¿Cuántos se saltan en el nombre del Señor? Está lleno de Cristo. ¿Cuántos están llenos de Cristo en esta noche? Aleluya. Aquí como que sí hay de esos verdaderos cristianos. Dígale que está a su lado, estoy estrenando. Desde el día que Cristo entró en mi corazón, estoy estrenando. Y ese corazón es nuevo cada mañana, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Saúl recibió un nuevo corazón y el Señor dice, y pondré espíritu nuevo, una actitud diferente. Así se conoce el verdadero cristiano. Pastor, ¿quiere decir que el verdadero cristiano no tiene problemas? Claro que sí. ¿Quiere decir que el verdadero cristiano no se enoja, no se entristece? Claro que sí, es un ser humano. Pero sabe, por encima de eso puede decir, el Señor es mi ayuda. Por encima de eso puede decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por encima de eso puede decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él es mi gozo, Él es mi fuerza, Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. No es que muchas veces la cabeza no se baje, pero el Señor la sabe levantar. Y Él nos llena de gozo, de nueva fuerza, porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Señor. Ese es mi papá, al que usted y yo servimos. Como dijo Pablo, al Dios de quien soy, a quien sirvo. Aleluya. Gloria a Dios. Y pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, para que anden en mis estatutos, para que obedezcan mis decretos. Sabe, hermano, que si usted es un hijo obediente, una persona íntegra, ni siquiera de eso nos podemos sentir orgullosos, porque sin la obra del Espíritu Santo no podríamos hacerlo. Obedecemos porque Él nos ha dado su Espíritu. ¿Cuánto glorifican a Dios? Usted no está aquí porque sea mejor que los que no están aquí. No se equivoque. Usted y yo estamos aquí por la misericordia del Señor, porque su amor nos alcanzó, porque aún lo bueno que hacemos y lo obediente que somos, o poco o mucho que obedecemos, hermano, es por la obra del Espíritu Santo, porque Él ha colocado su Espíritu en nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Voy más rapidito. Uy, qué preciosa palabra. Y Saúl recibió un nuevo corazón. Pero usted lee el capítulo 16. Ahora sí vamos al 16. Y Dios le dice, vamos a leer el versículo 1, por favor. 16:1. Dijo Jehová a Samuel:
¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Saúl fue el rey que el pueblo pidió. El pueblo pidió un rey, Dios le colocó, le dio ese rey. Pero sabe, hermano, yo no creo que Dios te dé un corazón nuevo simplemente para que cumplas el capricho de un pueblo y ya. Saúl era un hombre llamado por Dios. ¿Cuándo dicen amén? Usted lee el capítulo 10, donde habíamos quedado, el 10 en adelante, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y pasaron cosas tremendas. Amén. Y en otra ocasión vino el Espíritu del Señor sobre Saúl y tuvo una tremenda victoria. Y empezó a manifestarse en él el Espíritu de Dios, venía sobre él y se manifestaba. Era un llamado tremendo. Era el primer rey de Israel, hermanos. No era cualquier cosa. Dios tenía propósitos con Saúl. Pero aquí nos dice, cambia el panorama. Antes dice, le da un corazón nuevo y va a empezar a manifestarse. Cuando Samuel le dice, cuando venga sobre ti el Espíritu del Señor y pasen estas señales, haz lo que te venga en mano. Haz lo primero que venga a tu corazón. Dios está contigo. Es algo tremendo, hermano. No era cualquier cosa lo que Dios estaba haciendo, quería hacer o manifestarse a través de Saúl. Pero aquí le dice, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más en Israel? ¿Qué pasó con Saúl? Dígale a que está a su lado, perdió su corazón. ¿Qué pasó con Saúl? Perdió su corazón. ¿Sabe por qué Saúl perdió su corazón? Porque no lo cuidó. Porque no lo cuidó. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿de qué corazón está hablando el Señor? Del que Él nos ha dado. ¿Estamos aquí? Saúl pensó que como ya era rey, podía hacer las cosas a su manera. Saúl pensó que como ya Dios lo usaba, simplemente él tenía que dejarse usar por Dios. Y estoy seguro que empezó a descuidar su relación con Dios. Y cuando empiezas a descuidar la relación con Dios, empiezas a perder tu corazón. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? La Biblia dice que en el capítulo anterior, el 15, Dios manda a Saúl y le dice, ve y destruye a los amalecitas. No dejes nada de ellos vivos, ni sus animales, ni siquiera la gente, los bebés. Acaba con todo. Y Saúl se dispone a obedecer, pero obedecer a su manera, a obedecer lo que él quería obedecer. Y dice la palabra del Señor que preservó la vida a lo mejor del ganado. Y dice la palabra del Señor que se levantó un monumento, que se levantó, hermano amado, algo para que lo recordaran. ¿Cuántos están aquí? Saúl empezó a importarle más su propia imagen. Saúl empezó a importar más lo que iban a decir de él. Saúl empezó a darle mayor importancia a lo que la gente decía de él. Por eso cuando Samuel le dice, ¿por qué has desobedecido? Si el Señor te dijo, acaba con todo. Él dice, el pueblo quiso preservar lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Ya no dijo Jehová mi Dios. ¿Por qué? Porque esto muestra en qué situación, en qué posición espiritual se encontraba Saúl, de total desapego de Dios. Estaba lejos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había descuidado su relación con Dios, porque le importó más el hacer grandes proezas, y su corazón se ve llenado de orgullo y de obstinación. Cuando Samuel lo reprende por su desobediencia, él dice, no, antes bien he obedecido a Jehová. ¿Usted conoce ese tipo de personas? Que se le dice, lo que estás haciendo está mal delante del Señor. Dice, no, al contrario, le estoy sirviendo a Dios donde estoy. Lo que estoy haciendo lo hago para Dios. Al contrario, Dios conoce mi corazón.
Y a veces eso se vuelve una frase de cajón para excusarnos en todo lo que a Dios no le agrada. Y claro que Dios conoce nuestro corazón y conoce que estás perdiendo tu corazón. Eso no pasa aquí, ¿verdad que no? Eso es por allá donde yo vengo. Gloria a Dios. Él lo sabe. Él sabe cómo está nuestro corazón. Y el mismo Dios que se manifestó a través de Saúl dice en el capítulo 15 versículo 11: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha obedecido a mis palabras. Dile a que está a tu lado: obedecer a medias es desobedecer. Y se llena el corazón de orgullo, de soberbia, y entonces no se escucha la voz de Dios. Y entonces si el pastor me llama la atención es porque el pastor me tiene celos ministeriales. Ay, ay, ay. ¿Cuánto glorifican a Dios? Dijo un pastor amigo: yo fumigo por si las moscas. No estoy diciendo que eso pase acá, ¿no? Solo fumigamos por si las moscas. Y entonces no, eso es que el pastor me tiene celos ministeriales. ¿Por qué no estoy liderando yo si yo soy mejor, podría ser mejor líder que ella o que él? Y entonces nos sentamos en la silla a evaluar la predicación. Pastor, hoy le fue como mal, se sacó un 4. De 1 a 10 un 4, pastor. ¿Qué pasa, pastor? ¿Cómo así, hermano? No, la calificación, pastor. ¿Cuántos están aquí? Se apagaron los amenes. Y entonces la soberbia no permite que vea. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que cuando hay desobediencia, cuando nosotros pecamos, somos desobedientes, hermano, está la misericordia del Señor. Pero cuando persistimos en la desobediencia, caemos en algo que se llama rebelión. Y ahí es donde nos metemos en graves problemas. Porque Saúl no fue la primera vez que le desobedeció al Señor. Ya Dios le había dado más oportunidades. Es más, Samuel cuando le habla a Saúl le dice: acuérdate que Jehová te está dando, haga caso, hágalo bien esta vez, no sea testarudo. Dios le está dando una oportunidad. ¿Cuántos están aquí? Y Dios no va a perder su misericordia, pero muchas veces Dios pierde la paciencia. Y se enojó, se encendió el enojo del Señor contra Moisés. Le dijo: vas a ir, vaya pues, vaya, y yo voy a mandar a Aarón y vaya y predique. Porque Dios le dijo a Moisés: vaya, y él, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que aquello. Hasta que Dios dice: no, Señor, no es lo como usted diga, vaya pues. Hay gente que dice: no está tan mal el pecado que estoy haciendo, porque mire, peco y Dios me sigue bendiciendo, peco y Dios me sigue usando, sigo predicando, la gente se sigue sanando. Y Dios dice: espere tantico, espere un momento, porque tal vez eres como la higuera que estaba sembrada en el viñedo, donde el dueño de la tierra dijo: arránquenla, ¿para qué inutilizar más la tierra? Pero el labrador dijo: déjame que onde un poco más, déjame que la abone este año, y si el próximo año no da fruto, entonces la puedes arrancar. Dile a que está a tu lado: Dios te ha plantado en buena tierra. El viñedo es la mejor tierra que hay. Amén. Pero dile también: pero Dios te ha plantado en buena tierra para que dé fruto. ¿Aló? ¿Es así o no es así, iglesia? Pero mire, Dios me sigue teniendo aquí en la buena tierra. Él me sigue dando la palabra. Él me sigue. Dios dice: te está dando un tiempo en su misericordia. Pero nadie puede burlarse de Dios. La palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Y llegará el momento donde dice: alto. Si Dios te ha estado hablando de algo que tienes que dejar, y te lo ha dicho varias veces, tú dices: bueno, mira, todavía no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Sabe? A mí me da más terror cuando Dios no me disciplina que cuando Dios me disciplina. Porque la disciplina de Dios es lo que me garantiza de que yo soy hijo de Dios. Si Él no me disciplina, entonces quiere decir que yo no soy hijo. Amén, iglesia. Porque usted no va a disciplinar a los hijos del vecino, usted disciplina a sus propios hijos. Pero no ha pasado nada, y Dios dice: espere un momento.
Y llega el momento donde Dios dice, ya, quieto, ¡pum! Y entonces Dios interviene y tiene que tocarnos para que escuchemos su voz. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él lo hace porque nos ama. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Él nos disciplina porque nos ama. Muchas veces Dios nos lleva al desierto porque estamos tan duros que no queremos oír la voz de Dios. Y Dios dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14 dice. Oseas, ¿sabe cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl recibió un corazón nuevo, pero su carácter no fue moldeado, no fue procesado. David recibió el llamado de Dios y fue ungido, pero inmediatamente no fue rey. Pasaron muchos años, si no estoy mal, creo que un poco más de 15 años para que llegara a ser rey. ¿Sabe cómo se llama eso? Dile a que está a tu lado: proceso. Proceso. Usted ve, la gloria sea para Dios, como Dios ha levantado este ministerio, pero usted no conoce el proceso. Usted no conoce el proceso que ha tenido que, de pronto los que llevan más tiempo conocen algo del proceso. Y ahorita que estábamos adorando, el Señor me permitía en mi espíritu ver, y me hablaba acerca de la vida del pastor Cristian y del proceso. Y del proceso que él ha vivido. Y de que muchas veces ha estado, lo podía ver en una habitación, en un lugar, tirado en el suelo, con su rostro en tierra, llorando y llorando y llorando y llorando y llorando delante del Señor, sin deseo de levantarse de ahí. Pero sabe, hermano, que aunque los procesos son duros y duelen, Dios está moldeando nuestro carácter en esos procesos. ¿Sabe por qué? Dios quiere colocar un peso de gloria, pero Dios tiene que permitir que la leve y momentánea tribulación forme el músculo para que podamos sostener el peso de la gloria de Dios. Porque si no, nuestro corazón le va a pasar lo que le pasó a Saúl. Se va a llenar de orgullo y vamos a creer que somos nosotros. Y Dios dice, no te equivoques, es mi presencia, es mi gloria. Si yo la quito no queda nada. Si yo quito mi manto no hay nada. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que el hombre es menos que nada. Lo que somos, lo somos en Jesucristo. Es porque a Él le ha placido. Es porque Él ha colocado su manto, su unción, su gloria. Aleluya. Y Saúl lo olvidó. Y cuando Samuel le dice, Saúl, Dios te ha quitado, te ha rasgado el reino. Saúl dice, he pecado, pero no fue un pecado de arrepentimiento. Fue un he pecado, pero no quiero que vuelve conmigo. Eso está en el verso 30. Dice, vuelve conmigo y hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. A él le importaba más lo que la gente pensara. Si Samuel se iba bravo, todos iban a decir, ¿qué le pasaría a Saúl? ¿Cuántos están aquí? Sabe, hermano, cuando perdemos el corazón, dile a que está a tu lado, empezamos a vivir del qué dirán. Y la Biblia dice que el temor al hombre es lazo. Pablo dijo que si buscaras agradar al hombre, entonces no serías servidor de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Debemos ser amables, amorosos, bondadosos, apoyar todo lo que quiera, pero muchas veces tenemos que levantarnos y decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hija, yo te amo mucho, hijo, yo te amo mucho, pero esta casa es casa de Dios. Aquí se respeta la presencia de Dios. Te amo mucho, pero amo más a Cristo. Amor, te amo mucho, pero amo más a Cristo. No puedo ir contigo a esos lugares porque amo a Cristo. Aleluya. Y Saúl perdió su corazón. El segundo personaje es Eliab. Versos 6 dice que Samuel fue a ungir de los hijos de Isaí el próximo rey de Israel. Y cuando llegó Eliab el mayor, un hombre alto, fornido, con cara de rey, con porte, Samuel dijo, he aquí el ungido del Señor. Y se fue a ungirlo. Y Dios dijo, no, detente, Samuel, porque yo lo desecho. A Saúl dice, lo he desechado,
Perdió su corazón. Y Elías dice, no, ese no es, yo lo desecho. Dile a que está a tu lado, porque no tenía el corazón que Dios buscaba. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Una versión dice, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. ¿Sabe por qué Samuel se dejó impresionar por Eliab? No era porque Samuel, escúcheme esto, no era porque Samuel fuera como los demás. Él era un hombre de Dios, él escuchaba la voz de Dios. Fuera como los demás, decir, uy, ese alto acuerpado, con ese nos va a ir bien como rey. No, recuerde que fue Israel el que pidió rey. ¿Sabe por qué lo hizo? Dígale a que está a su lado. Porque Samuel tenía un prototipo hecho en su mente. Amén. La Biblia dice que no había un hombre de hombros para arriba como Saúl. Saúl era un hombre alto. Saúl era un hombre fornido, bien parecido. Amén. Entonces cuando Samuel ungió a Saúl, se hizo una imagen de cómo tenía que ser el rey de Israel. Él inmediatamente dijo, tiene que ser alto, porque Saúl era ¿qué? Alto. Tiene que ser así, tiene que ser allá, tiene que ser acá. Y el Señor le dijo, no, es que ese lo pidió el pueblo, por eso se lo di alto y como yo lo quería. Ahora voy a escoger el mío, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuánto glorifican a Dios? Ese era el del pueblo, ahora voy a escoger el mío. El mío no tiene que ser alto, ni fornido, ni bien parecido, pero tiene que tener un corazón conforme al mío. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me hablaba el Espíritu de Dios acerca de esta palabra? Que de pronto tú no vas a calificar para el prototipo de los que muchos están buscando de lo que es un siervo de Dios. Que de pronto tú no calificas para la idea que alguien tiene de lo que tiene que ser un siervo de Dios. Pero Dios dice, yo no estoy buscando apariencias, yo estoy buscando corazones. Porque David sabía que Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Aleluya. Él sabía, él decía, tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Cuando Dios mandó a Saúl, vaya y obedezca, ¿sabe qué hizo Saúl? Dígale a que está a su lado, trajo sacrificios. Cuando David desobedeció, él no quiso traer sacrificio. Él dijo, tú no quieres sacrificios, tú quieres mi corazón contrito y humillado. Yo no puedo, discúlpeme la expresión, como dicen los jóvenes, tramar a Dios con sacrificios. No. De él la tierra y su plenitud. Aleluya. Lo único que mueve el corazón de Dios es un corazón que se humilla delante de su presencia. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la sinceridad. Tú no buscas apariencias, tú buscas sinceridad. Te fallé, estoy aquí contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos. Ese era David. Y si usted compara, que yo sé que todos los pecados delante del Señor son iguales, pero si usted compara el pecado de Saúl con el de David, no hay ni siquiera comparación. Pero Saúl no se arrepintió porque le importaba qué pensaba la gente. David dijo, no, a mí no me interesa lo que la gente piense. Yo me humillo delante del Señor. A David no le pesaba la ropa real. A David no le pesaba la corona. Se quitaba la corona y la ropa y danzaba delante del Señor. Aleluya. Ese es el corazón que Dios está buscando, hermano. No el corazón del que tiene una postura del evangélico, del predicador, y aleluya, gloria a Dios, pero es pura bulla. Dios está buscando corazones contritos, genuinos, verdaderos, auténticos, que aman al Señor, que no les pesa la corona, que no les pesa la ropa, que pueden servir a Dios, que pueden barrer la iglesia, que dicen, aquí estoy, Señor. Servirte a ti es un privilegio. Servirte a ti es un privilegio. Yo quiero ir, quiero hacer, no importa la orden, quiero cumplirla. Y tú no calificas de pronto para muchos. Segundo corazón, el de Elías, este no es. Y está el tercero, el de David. Y el Salmo 78, 71 y 72 habla del corazón de David. Quiero que lo lea, por favor. Salmo 78. Mire la referencia que habla de David. Oh, gloria a Dios. Salmo 78, 71 y 72. Aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. Detrás
las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Wow, tremendo, ¿no? Detrás de las paridas, el invisible, aún para su propia familia. Que un profeta, el profeta de Dios llegara a la casa no era cualquier cosa. Pero David ni siquiera fue invitado. Uno diría, pero es que el viejito no tenía con quién más dejar las ovejas. Mentiras, en el capítulo 17, ¿cómo si las pudo dejar con un criado para mandarlo a llevar los panes a donde sus hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Cómo si pudo después? ¿Sabe por qué? Porque él era tenido tan poquito que dijeron, no, usted ni para qué va. Usted ni para qué se presenta allá. Pero aunque ahí estaba Eliab, bien vestido, bien portado, Dios no estaba viendo a Eliab, Dios estaba viendo al que estaba detrás de las paridas, el que estaba allá detrás. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un arpa y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él estaba allá adorando al Señor. Aleluya. Porque los verdaderos adoradores no son los que adoran solamente aquí al frente. Los verdaderos adoradores son los que adoran con su propia vida, allá donde nadie los ve. Saúl no tuvo relación con Dios, por eso el Espíritu vino sobre él y se manifestó, porque había sido ungido para ser rey. Pero sobre David dice la palabra, y nunca se apartó el Espíritu del Señor de él. ¿Sabe por qué? No era que Dios tuviera preferencia por Saúl, es que David hacía que el Espíritu Santo quisiera estar ahí con él. ¿Cuándo glorifican a Dios? Él hacía que el Espíritu no se quisiera ir, aleluya. En Saúl venía y se iba. En David dice, y no se apartaba el Espíritu del Señor. Por eso cuando David tocaba el arpa y los demonios de Saúl estaban alborotados, se tenían que ir, porque ahí estaba la gloria de Dios. El Espíritu estaba con David. He visto a un joven rey que es valeroso, que es un joven de guerra, que es un joven que es obediente, pero dice, cuando dan referencias de David 16:14 dice, pero Jehová está con él. Cuando glorifican a Dios. Puedes ser excelente con lo que haces, pero si Dios no está contigo, eres uno más. Pero cuando Dios está contigo, ahí marcas la diferencia. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. David era nada ante los ojos de los demás, pero Dios lo había mirado detrás de las paridas y dijo, este corazón es el que a mí me sirve, este es el que yo quiero usar. Este no es según el prototipo, pero este es el que yo quiero. Dios está buscando corazones íntegros, honestos, no perfectos, porque David no era perfecto, pero era honesto. Saúl, si se hubiese enterado que Samuel iba a ungir a alguien por rey, lo hubiese matado. Samuel lo sabía, pero David le da una palabra fuerte, el profeta Natán, y dice, es verdad, he pecado contra el Señor. Ahí se nota la diferencia del proceso. Ahí es donde el tiempo que has pasado con el Señor hace la diferencia. Ahí es cuando el desierto hace la diferencia. Ahí es cuando el proceso hace la diferencia. Dile a que está a tu lado, no pierdas tu corazón. No pierdas el corazón que Dios te ha dado. Porque si hay algo valioso que Dios mira, es nuestro corazón. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer si todo es de Él, hermano? Más que nuestro corazón. Él nos ha dado un corazón para que lo postremos delante de Él. Voy a terminar con esto, hermanos. El 8 de febrero de 1990, en la ciudad de Bucaramanga, en el hospital Ramón González Valencia, nació un niño que fue más como un aborto que vivió. 5 meses. Cuando la mamá de ese niño va a la incubadora donde tienen al niño, el doctor lo primero que le dice es: no se haga ilusiones con ese niño, porque ese niño no va a vivir. Y si ese niño vive, no va a ser un niño enfermo, postrado en una cama, porque no se le han desarrollado las venas del cerebro. Tiene un problema grave en el corazón, no tiene los pulmones están verdes, tiene 5 meses y medio.
3 infartos con 5 meses y medio. Pero esa mamá, una mamá conocedora de la palabra del Señor, había conocido al Señor a los 9 años, se había apartado a los 14, tenía 19, era su tercer hijo, en un hogar muy difícil, donde había violencia intrafamiliar, engaño. Incluso ese aborto fue provocado por una patada que el papá de ese niño le da en el vientre a su madre, al vientre a la mamá del bebé, y por eso viene el bebé antes de tiempo. Cuando esa mamá ve a ese niño, su sorpresa fue tan grande. Un niño con la cabeza grande, el pechito inflamado, morado. Sale corriendo hacia los baños del hospital y le hace una oración al Señor, porque ella se acordó de Dios, se acordó de cuando había conocido del Señor en su niñez. Y le dijo: Señor, si tú me das a ese niño, si tú le permites la vida a ese niño, yo lo voy a llevar a la iglesia y él te va a servir, va a ser un predicador. Esa fue la promesa que esa mujer le hizo al Señor. Y contra todo pronóstico, contra todo lo que podía decir el hombre, los diagnósticos médicos, ese niño vivió y se desarrolló normal. Dios sanó, Dios hizo un milagro en su cerebro, hizo un milagro en su corazón. Un oído lo había perdido, no le servía. Dios sanó ese oído en una campaña. Dios obró en ese niño, porque a Dios le plació ver ese niño, y Dios le plació escogerlo. Cuando ese niño conoce del Señor y le hablan de ser predicador, lo primero que piensa, dice: no, predicador, yo si hablo delante de 2 personas y me tiemblan las rodillas, me palmean las rodillas del miedo. Dijo: yo no, eso, el pastor estaba contento que Dios me habló que yo voy a ser predicador, dijo el niño, porque no tenía amigos, le costaba socializar, le costaba hablar en público, y Dios le habla a los 9 años que le va a servir. Él en un culto tiene una experiencia maravillosa con el Señor, siente la presencia de Dios, se enamora de la presencia de Dios. A los 12 años sufre un accidente, queda ciego. Y en ese momento, les estoy hablando de mi persona, en ese momento él cree que ya no hay nada que hacer, porque ¿cómo va a servirle a Dios ciego? No ve. ¿Cómo va a leer la Biblia? ¿Cómo va a orar por los enfermos? ¿Cómo le va a servir al Señor? Pasan los años, Dios lo llama al ministerio y él le dice: Señor, ¿cómo te voy a servir así? Pero sabe, hermano, a Dios le plació. Mire, dile a que está a tu lado: Dios se antojó de ti. No es porque seas el mejor, es porque Él se antojó de ti. Él le plació mirarte a ti, porque Él colocó su corazón en ti. Él colocó su corazón. Y sabe, hermanos, cuando llegamos aquí hace 10 años, veníamos de un proceso de restauración con mi esposa. Dios hizo en nuestra vida cosas maravillosas en este lugar. Restauró nuestra relación, restauró nuestro matrimonio. No éramos casados, pudimos casarnos aquí en Melgar. Y salimos al ministerio hace 9 años. Fuimos a servirle al Señor en Florencia, Caquetá. Llegamos a una invasión a predicar la palabra. Después el Señor nos permitió ir a Chaparral, volver a Chaparral, porque mi esposa se crió en Chaparral, y empezamos a servirle a Dios. Allí el Señor nos permitió predicar la palabra en Chaparral, pastorear durante 7 años. Íbamos a las montañas a predicar por unos desfiladeros impresionantes. Gente que veía decía: pastor, ¿cómo puede usted subir por acá? Y yo le decía: hermano, yo creo que por eso es que Dios me manda por acá, porque no veo. Si yo viera, no me subiría tampoco. Estoy seguro que yo no subiría. Es porque como yo no veo, pues no veo el peligro, que me voy a asustar. Aleluya. Y han sido, hermanos amados, y no le cuento esto porque dice: ay, tan bonito el pastor José Miguel, como Dios lo usa. No, lo que le quiero decir es que si a Dios le place levantar un ciego para hoy traerlo aquí a esta casa, a la casa del Eterno, a decirle a usted: hermano, Dios puede usar a quien Él quiere. No mire sus limitaciones, no mire que usted no tiene los recursos, no mire que usted no sabe hablar. No es usted, es Dios el que lo va a hacer a través de usted. Melgar necesita corazones nuevos.
Melgar necesita corazones llenos del Espíritu de Dios, gente que pasa tiempo con Dios, gente que oye la voz de Dios y puede dar una palabra de parte de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? Han sido tantas cosas las que han pasado, como dijo mi esposa, en estos años. El Señor nos llamó a los 22 años a ser pastores. Nos decían pastores, mirábamos para atrás. ¿Quiénes son los pastores? Sí, somos nosotros, ¿verdad? Y cada día, hermano, y el estar aquí, me sorprendo de lo que Dios hace, porque lo hace el Señor. Al damos toda la gloria. Dile a que está a tu lado, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu limitación? El Dios que yo conozco es un Dios que no se puede limitar. Su poder es ilimitado. El Dios al cual yo creo, hermano, es el Dios que hace cosas sorprendentes, cosas, hermano, portentosas. Y Él dice: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo donde tú estás. Haré maravillas contigo que no han sido hechas en nación alguna. Y conocerá el pueblo en el cual tú estás que yo soy tu Dios. Que yo soy tu Dios. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Quieres cosas grandes de Dios? Emprende cosas grandes para Él. Eso dijo un predicador, un misionero. Amén. Emprende cosas. Póngase de pie, por favor. Hoy el Señor le plació traernos para hacernos un llamado. Y agradezco a Dios por las personas que nos acompañan por primera vez. Y vamos a orar también por ellos, por los que nos escuchan a través de la internet. Pero quiero decirte, si estés aquí o estés a la distancia, que hoy es un llamado de parte del Señor. Porque sé que Dios aquí ha dado palabra a más de uno en este lugar. Y yo estoy seguro que Dios te trajo no para calentar una silla, con todo respeto. Dios te trajo para prepararte. Dios te trajo para empoderarte. Dios te trajo, hermano, para que esto sea un gimnasio espiritual, porque afuera hay gigantes que tienen que ser derribados. Hay fortalezas que tienen que caer. Hay almas que necesitan a Jesús. Dios está llamando gente apasionada por las almas. Cierra tus ojos, por favor. Escucha el llamado de Dios una vez más en esta noche. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? El llamado de Dios es ¿quién irá? Hermano, por su misericordia Dios me ha permitido ir a montañas, al Cañón de las Hermosas, zona roja de conflicto. He tenido que escuchar a mamá llorar y decirme: pastor, es que no es fácil perdonar. Y yo decirle: hermana, Dios quiere que perdones. Cuénteme qué le pasó. Y decirme: pastor, a mi hijo me lo mataron. He tenido que escuchar personas que me dicen: pastor, yo estaba escondido. Un joven me decía: pastor, yo estaba escondido cuando llegaron y masacraron a toda mi familia. Yo no podía ni siquiera llorar porque si no me mataban. Usted no se imagina, hermano. Yo sé que nosotros sabemos lo que ha pasado en Colombia. Nosotros podemos tener una idea de lo que ha pasado, pero hay mucha necesidad. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Él no pierde el tiempo. Es duro tener usted que sentarse y escuchar a una mujer que le dice: pastor, tengo 27 años, tengo 5 hijos, estoy con este hombre porque mi papá me abusaba y tuve que huir de mi casa. Es doloroso, pero es la realidad, hermano. Mientras nosotros muchas veces, perdóneme que sea tan duro, nos encerramos en nuestra realidad y decimos: bueno, pastor, es que usted no sabe los problemas que yo tengo. Pero crea que hay gente que tiene mayor necesidad que la que usted está pasando. A veces no vemos. A veces no vemos más allá de lo que yo necesito. Pero hay mucha necesidad de Dios. Precioso Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Yo quiero invitar que usted dé un paso al frente. Usted que escucha el llamado de Dios, pero mire, no es un paso de emoción. Es un paso como el que Isaías dio: heme aquí, envíame a mí. Si usted escucha el llamado de Dios y quiere responder a ese llamado, dé un paso al frente.
ese paso al frente es de obediencia. Pastor, pero es que yo no soy predicador, yo no sé predicar. No le estoy preguntando eso. El Señor no le importa eso. Porque si Él te ha llamado, Él colocará las palabras. Abre tu boca, yo la llenaré. Pastor, es que a mí me han hablado y el Señor ha usado al pastor, me ha profetizado que Él me va a usar y me va a sacar pero es que yo no sé, pastor, como que mi momento no llega. No va a llegar si te quedas en la silla. Tienes que salir, decir: Señor, aquí estoy. ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde está esa persona que necesita oír? Quiero invitar a los valientes en esta noche que dicen: Señor, yo no quiero ser más un cristiano, Señor, que solamente vive ocupado con mis quehaceres, con lo que yo tengo, con la empresa, con el negocio, con mi profesión, y que voy y me congrego y me gozo y recibo. Tengo tanto pan, pero hay gente que se está muriendo de hambre afuera. Los leprosos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, porque adentro de la ciudad hay un pueblo que se muere de hambre. Sabe, hermano, usted y yo éramos leprosos del pecado, y no estamos haciendo bien si ahora tenemos abundancia, si no gozamos en la presencia de Dios. Pero hay una ciudad de Melgar que se está muriendo de hambre, y usted sabe lo que le estoy diciendo. Quiero invitarle que dé un paso al frente a los valientes. Los cobardes no aceptan retos. Perdóneme que sea tan duro. Alguien me dijo: pastor, es que me critica, me calumnia. Yo le dije: hermana, usted quiere que no la calumnie ni la critique, le tengo la solución. Me dijo: ¿qué pasó? No haga nada. No haga nada, porque aquel que es llamado de parte de Dios va a tener que pasar un proceso. Usted no se imagina. Alguien me dijo: es que un ciego no puede ser pastor. Otra persona me dijo, en una ocasión me dijo: lo que pasa es que usted a través de la fe quiere vivir para poderse sostener, porque no ve. Usted no se imagina, hermano. Eso lo dice el diablo porque te quiere detener. Pero Dios ha colocado un fuego en tu... ¡Aleluya!